El espacio para el libre pensamiento con Gabriel Andrade. Seguimos en Ágora, converso con Roberto Augusto, él es el autor del libro El nacionalismo vallatimo, conversamos con él vía telefónica desde España. Roberto, decías tú en el segmento anterior que la secesión catalana por vía legal, puesto que la Constitución así lo exige, tendría que participar toda España en esa consulta, porque no está contemplada la secesión unilateral en la Constitución de España. Aprovecho para informarte que acá en Venezuela tampoco está contemplada la secesión unilateral, a diferencia en ningún sitio, diría yo. No, en Canadá hay algunas decisiones de la Corte Suprema. Exactamente, en las decisiones de la Corte Suprema, precisamente en función de el caso de Quebec, se ha permitido, sí, que si hay una secesión unilateral por vía del referéndum, sí se permite. Ahora, independientemente de lo que diga la Constitución, hay ciertas cosas que yo considero que están por encima de las leyes, y uno es precisamente, bueno, los derechos naturales. Entonces, claro, muchos secesionistas podrán decir, sí, podemos estar de acuerdo en que eso dice la Constitución, pero bueno, la Constitución es sencillamente un papel que se ha firmado. Hay algunos derechos que son inalienables y que no podemos sencillamente renunciar a él. ¿Qué responderías tú frente a ese alegato? Yo respondería que la democracia tiene que estar por encima de todo. La democracia y los valores que representa la democracia. No me parece justo que se produzca un referéndum separatista cuando esa situación afecta a todos los miembros de ese Estado, porque a los otros que se ven afectados se les niega el derecho a decidir, y también tienen un derecho a poder decidir sobre eso. Claro, el asunto que yo insisto acá es que si lo comparamos con otras situaciones históricas, algunas de las cuales han sido coloniales, otras no, muchas veces ha habido secesiones sin tener en consideración lo que el resto del país decide. Por ejemplo, las secesiones de las antiguas repúblicas soviéticas. Rusia, sí, la verdad es que ahí no tuvo mucho que decir si Ucrania se separaba o no. Los ucranianos tomaron esa decisión unilateralmente y hoy nosotros prácticamente celebramos eso como un gesto de ejercicio de autodeterminación. En ese sentido, nosotros no consideramos necesario el haberle consultado a Rusia si estaba de acuerdo o no con la secesión de Ucrania. Sí. Estoy de acuerdo con la secesión de Ucrania. ¿Por qué? Porque se da una situación de invasión. O sea, la Unión Soviética invade los países del este y los tiene sometidos durante 40 años a una dictadura comunista. Y por lo tanto esa secesión se justifica porque ahí se vulneran lo que tú dices, los valores democráticos, la justicia, la libertad, etcétera. El tema está, o sea, la distinción aquí básica es estados democráticos y estados que no son democráticos. Si un país conquista a otro, ¿tienes derecho a la secesión unilateral aunque las leyes del conquistador digan que no tienes derecho? Sí tienes derecho. Pero dentro del Estado democrático, donde todo el mundo se puede expresar, donde se pueden defender todas las opciones, pienso que esos valores democráticos exigen que se respeten las leyes y que todos los miembros de ese Estado puedan expresarse. Pero claro, ¿qué pasa en la situación de las repúblicas del Este? Hay una invasión militar y un sometimiento dictatorial. Y en esa situación extrema, por ejemplo, en la situación de genocidio, pienso que la secesión unilateral sí podría estar justificada. Pero el asunto es que... O sea, no rechazo la secesión unilateral en todos los casos, ¿eh? Sí. Si hay una invasión o si hay vulneración, por ejemplo, se está exterminando a una población y la secesión puede ser una manera de salvaguardarla, pienso que está justificada la secesión unilateral. Pero el asunto es que en muchos ejemplos históricos, en algún momento, un país se ha conformado invadiendo territorios contiguos y hoy son democráticos, pero en el pasado no lo fueron. Por ejemplo, Hawái. Hawái fue anexado de forma bastante violenta a Estados Unidos, pero nosotros podríamos alegar que Estados Unidos hoy es una democracia. Bajo tu criterio, entonces, puesto que Estados Unidos es un país democrático, pareciera que los hawaianos no tienen derecho a la secesión unilateral, a pesar de que fueron anexados violentamente hace un siglo. Prácticamente todos los estados, yo diría que casi todos o todos, se han creado a través de batallas y guerras. Prácticamente todos. O sea, bajo la formación de todos los estados del mundo, lo que hay es luchas, violencia, muerte, etcétera. Entonces, eso lo tenemos en todos los casos, si analizamos históricamente. Creo que el análisis debe centrarse ahora en el presente. Y lo que tenemos es que se han conformado una serie de estados cuyas raíces, sin duda, está la violencia, pero que esos estados han evolucionado hacia una forma de gobierno
que permite la expresión de todos sus miembros y que garantiza o debería garantizar la libertad, la justicia y la libertad de expresión y de votación. Roberto, muy agradecido por haber atendido esta llamada. Te prometo que en un futuro te volvemos a llamar para que nos aclares un poco más el panorama respecto a qué es exactamente lo que está ocurriendo en el acontecer político respecto al proyecto secesionista en Cataluña, que en estos últimos meses ha cobrado mucha fuerza. Espero que recibas nuestra llamada en un futuro y te agradecemos enormemente el haber atendido esta solicitud de hoy.